Ya está. Todas las grabaciones están en la nube, ¿ya? No, yo ya no estoy subiendo nada al Drive porque supuestamente todo, repito, se graba en la nube. Vamos a ver. Bueno, listo. Estoy pasando a compartir pantalla, ¿ya? Bueno, el material que tienen en el Drive respecto al tema de albañilería es el mismo que ven acá, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, este es un ejemplo de la aplicación de la norma de albañilería, ¿no? A un edificio hecho por el ingeniero Ángel San Bartolomé. Acá tienen, ¿no? Acá, por ejemplo, determina la densidad de muros, ¿no? La verificación por carga axial, metra la carga, calcula la escalera, ¿no? En este caso, por ejemplo, el área tributaria corresponde a una losa armada en dos sentidos, ¿no? Acá determina la carga por nivel, determina las cargas directas e indirectas por muro, ¿no? Ahí lo pueden observar. Acá analiza ante el sismo, ¿no? Según la norma de diseño sismo resistente, ¿ya? Ahí lo pueden observar, ¿no? El modelo que usa. Después vamos a hablar también sobre cómo se modela. La escalera, quién lo modela, por ejemplo, no es así necesariamente tampoco, eso depende del criterio de cada ingeniero. A mi modo de ver, no debe modelarse la escalera. Después también voy a explicar la razón. Poco a poco, a medida que vamos avanzando en el curso, y cuando les deje el trabajo, a medida que vamos avanzando en ese trabajo, ¿ya? No les estoy dejando todavía porque obviamente están acabando el tema de Adobe. Prefiero primero que acaben, ¿ya? Bueno, ya pueden ver las fuerzas internas, el modelo que usó, ¿no? Acá revisa cada muro, calcula según la norma, ¿no? Se ve bastante extenso. Acá pueden observar, está calculando columnas o placas de concreto armado también, ¿no? Y algunos detalles, ¿no? Ya está. Tienen ese material. Después también tienen acá este material que pueden ver, que son las definiciones y nomenclatura de la norma, ¿no? También hecho por el ingeniero San Bartolomé para a pedido del CENCICO, supuestamente, comentarios, o sea, son comentarios a la propia norma, ¿no? ¿No? Bueno, también que tenemos acá, ya, este es un material sobre albañilería que realicé para un curso que dicté para el Colegio de Ingenieros y otro para una promoción ya en el año 2008 me parece, o 2009 fue, no recuerdo ahorita el año, ¿ya? Yo recuerdo que este material lo usé cuando la norma todavía estaba vigente, la del año 1982, porque la norma de albañilería nace en los años 70, me parece, luego en el 82 se formaliza, ¿ya? Y en el 2007 cambia a la norma que vamos a ver ahora. Entonces, justo en esos años yo estuve haciendo este seminario. También lo usé en un curso que dicté junto con el ingeniero Araniz, bueno, ya fallecido lamentablemente. Bueno, esta es parte de lo que es análisis estructural en albañilería. También de esto vamos a comentar, ¿ya? Tenemos acá también sobre cálculo, ¿ya? El primero es análisis estructural, este es sobre cálculo, ¿no? De muros, cálculo de la edificación. ¿Ven? Ahí está. ¿Listo? Y vamos a hacer algunas correcciones también a estas exposiciones, porque siempre uno va avanzando y va encontrando que pudo haberlo hecho mejor, o algún criterio cambia, etcétera, etcétera. Ya, eso también vamos a ir corrigiendo esto y hablando. También tengo acá sobre comportamiento, ¿no? Ahí tienen sobre el comportamiento de la albañilería, modos de falla, soluciones para esos modos de falla, ¿no?
¿Ven? Acá, por ejemplo, pueden observar que todavía hay zonas 1, 2 y 3, porque era la antigua, ¿ya? Este es lo que está en la norma, cómo se calcula, los muros, los confinamientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego está sobre conceptos también. Tengo un material sobre conceptos para albañilería, ¿no? El ladrillo, tipos de ladrillo, las propiedades, los tipos de cemento. El cemento tipo 2 ya no existe, ya solo es 5 nada más. El mortero, cómo se queda la eflorescencia, ¿no? Ensayos de laboratorio en albañilería, ¿no? Los modos de falla, ¿ya? Y también tengo un material aquí sobre diseño, ¿ya? Puramente diseño, ¿no? La descripción, la distribución, acá se ve todo lo que es la arquitectura para plantear una solución de diseño, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver también. Esto sí lo vamos a ver en más en detalle, ¿ya? Esto sí en detalle, ¿ya? Listo. Y me salté esta parte de los comentarios de la norma también. Ya tienen ahí los comentarios. Este material también está para descargar de internet, la cosa es buscarlo, ¿no? Pero acá también ya lo tienen, ¿no? Ahí están los que integraron el comité, el doctor Zavala, el ingeniero Vargas, el ingeniero Chaparro, que es un ingeniero que antes estaba en la facultad, se pasó a la facultad de arquitectura. Creo que llegó a ser también director del CENSICO, me parece, alguna vez. El ingeniero Ángel San Bartolomé, que lamentablemente ya falleció, el ingeniero Kuhn, que fue alumno del ingeniero San Bartolomé, el ingeniero Nicolás Villaseca del Villarreal, no lo conozco, el arquitecto Marcos tampoco, el ingeniero Arango, sí, lo conozco, el Capeco, el ingeniero Garland y Jauregui, no los conozco, Casabón obviamente ya es conocido ya, César Romero del FIR y del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Daniel Torrealba, que también es de la Católica, ¿no? Bueno, acá están los comentarios de la norma, ¿ya? Esa norma ya ha cambiado, ya, va a cambiar, ¿no? Es justamente el comité que llegué a integrar junto con la ingeniera Ana Torre. La ingeniera Ana Torre vio la parte de los materiales, mientras que la parte estructural me llamaron, me llamó la facultad, donde estaba de decano el doctor Arrieta, me parece, ¿no? Bueno, así que soy parte de este comité. En este comité de de albañilería no soy el presidente, pero sí el de la norma de cargos. Acá tienen del ingeniero Irala, ¿no? Un material que exponía sobre la construcción en albañilería, ¿no? Ahí lo pueden observar. Ya, me parece que está con la norma antigua, no recuerdo. Creo que no sé, la verdad. No me he fijado en detalles. ¿Ya? Bueno, esta es de la norma de concreto armado. Sí, está sacado ahí. Bueno, ahí tienen bastante material para estudiar, ¿verdad? Manual de albañilería confinada. Este es de las Naciones Unidas. ¿Quién lo hizo? Creo que Blondet. El ingeniero Blondet me parece, no recuerdo. Estos objetivos del manual. Bueno, ahí tienen, ¿no? También más material, ¿ya? Bastante tienen acá para leer. Y finalmente la propia norma de albañilería, ¿no? La actual, la vigente, ¿ya? Ahí está. Hay partes de la norma que están desactualizadas con respecto a la norma de diseño sismo resistente actual, pero son muy pocas, ¿ya? Serán una o dos cosas nada más, ¿sí? Y este es, bueno, decía la norma, ¿no? La norma de albañilería actual contempla el diseño con el cálculo, el diseño, el análisis con albañilería simple, albañilería confinada, albañilería armada y también con los muros de arriostre.
Voy a explicar en un momento la diferencia entre todos ellos, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la norma, ¿ya? Me parece que debo de tener la norma antigua, las voy a poner un ratito, ya, a ver un momentito, déjeme buscar, yo la tenía por acá la norma, es 070, acá está. Ya, ahí está. Bueno, este es del ICG, norma de albañilería, ahí lo pueden ver, 1982, ¿ya? Miren cuántos años tuvo de vigencia esta norma. Ahí está la norma. La resistencia, la compresión de los ladrillos y la densidad, ¿no? Ahí está por zona sísmica, ¿no? Para preparar el mortero, construcciones de albañilería. En la norma antigua se basaba el cálculo en función a esfuerzos admisibles. De verdad que usar esta norma antigua era muy, muy sencillo, ¿ah? Uno modelaba, leía los esfuerzos en el muro, porque cuando uno modela con elementos finitos puede leer de elementos laminares, uno puede leer los esfuerzos o las fuerzas por unidad de longitud, también de eso vamos a hablar, ¿ya? Entonces, leer los esfuerzos directamente uno con esto calculaba un muro de albañilería rapidísimo, ¿eh? Ni memoria de cálculo se necesitaba, era muy sencillo, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Era bien chiquita la norma, ¿ya? Esta norma se usó por bastante tiempo, hasta que, a ver, más o menos a finales de los 90, el ingeniero Ángel San Bartolomé comienza a estudiar, parece, otras normas extranjeras, como, como la norma mexicana, la norma colombiana, la norma argentina y la propia norma de Estados Unidos. En esa época era el VC, o el Código de Uniformidad para Edificaciones, el V Uniform Building Code en inglés. Parece que comienza a estudiar esas normas y comienza a plantear una propuesta de norma peruana, ¿no? Entonces comienza a hacer estudios con tesistas y en la católica se desarrolla una serie de investigaciones, una serie de ensayos, serie de tesis de pregrado y posgrado, y con eso pues logra afianzar la norma que propone para el año 2006. En el año 2006-2007 se reúne el comité y arrojan la norma que actualmente estamos usando. El año 2018, 2017, perdón, 2017 se reúne, o sí, 2017 se reúne un nuevo comité a través, encargado por el Ministerio de Vivienda al CENSICO. El CENSICO se encarga de reunir al comité, ¿ya? Y bueno, ese es el comité que hasta actualmente ahorita ha terminado ya de sesionar, ¿no? Estaba en representación de la Católica, estaba el ingeniero Kuhn, el ingeniero Tingman, el ingeniero Julio Arango. Arango era por parte de Gallegos Casabón, después por parte de la Universidad Villarreal, no recuerdo ahorita, por parte de la Ricardo Palma, el ingeniero Guapaya, se apellida. No creo que lo conozcan ustedes. Después estaba también del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros también representantes. Estaba del propio CENSICO, el representante, estaba el jefe, el ingeniero Luis Amado, que es el jefe de esa área técnica, y el otro era el ingeniero Daniel Torrealba. Y aparte de la UNI estaba primero la ingeniera Ana Torres, pero la ingeniera Ana Torres solicita a la facultad eh, apoyo porque, bueno, ella no veía la parte estructural, solo la parte de materiales, y bueno, ahí es cuando me llaman el ingeniero, el doctor Arrieta, creo, repito, creo que fue, no recuerdo. Así que me llaman y, bueno, me piden pertenecer al comité. Yo asumo que nadie quería ir, ¿no? Por eso me mandaron, ¿no? Pero bueno, en todo caso, igual le agradezco al doctor bastante y la confianza y a la facultad. Y bueno, entonces este comité lo que hace ahora es tomar la norma, no esta, tomar la norma del 2000, de 2000,
esta de 2007, ¿ya? Tomar esta norma y reorden actualizarla primero, ¿ya? Entonces comienzan a actualizar, porque habían varias cosas de aquí que no estaban actualizadas con la norma de diseño sismo resistente. Ese fue el primer inicio, ¿no? Luego cuando integro el comité, ¿no? Recuerdo que propongo, le digo, ¿saben qué? La norma es bien enredosa, ¿no? Yo recuerdo cuando la primera vez que salió lo tuve que leer 3 veces para poder entenderla, ¿no? Entonces está un poco enredosa y sería bueno ordenarla, separar lo que es albañilería confinada de albañilería armada. Esa era la propuesta. ¿Cómo? Copiar todo esto, ¿no? Y quitar todo lo que corresponde a albañilería armada, ¿no? Luego tomar eso ya ordenado, ya retirado lo de albañilería armada, duplicarlo, ¿no? Y ahí cambiar todo lo que diga albañilería confinada por albañilería armada. Y cambiar los cuadros, las tablas y las fórmulas por el correspondiente material. Esa fue la propuesta. Bueno, así que así se hizo. Así que esta nueva norma que está por salir, supongo el año que viene, va a ser dividido en 4 partes. Primero son las generalidades, donde se ve todo lo que son definiciones, alcances, nomenclatura. La segunda parte va a tratar sobre albañilería confinada, ¿ya? Donde se va a ver sobre los componentes, la albañilería, los materiales, análisis estructural, cálculo, diseño. Y lo mismo para albañilería armada. Y la última parte van a ser los anexos, donde se van a tratar temas como reparación en albañilería, diseño simplificado de edificaciones de albañilería, ¿ya? Y reforzamiento también, reparación y reforzamiento, ¿ya? Así, en 4 grandes partes va a estar dividido la nueva norma, ya va a ser más sencillo de leer, más sencillo de entender. Bueno, y ese fue lo último que se sesionó, ¿no? Ahora, durante el 2018 a 2019, eh, 2018 al 2019, un compañero de ustedes, un joven que ya egresó hace ya tiempo atrás, 3, 4 años atrás, logró una beca para estudiar maestría, ¿no? Y decidió estudiarla en la Católica. Así que él estudió la maestría en la Católica y decidió hacer una tesis sobre albañilería confinada. ¿Ya? Decidió hacer una tesis, su asesor creo que fue el doctor Nicola Tarque, de allá de la Católica. Pero él no tenía la tesis de grado, todavía no la tenía. Así que me busca, me dice, ingeniero, bueno, ¿cómo está? Como usted fue mi profesor, no sé, y como hablaba de albañilería, no sé si usted me podrá asesorar. Ya, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? No sé, ingeniero, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo la maestría. Bueno, entonces, si estás haciendo, ¿por qué no aprovechamos lo que estás haciendo ahí para aplicarlo acá? Entonces me explica qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba haciendo de tesis para su maestría, y le propongo y le digo, mira, hay unos factores de esbeltez aquí en esta norma, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar rápidamente. Acá está. Hay unos factores de esbeltez que aparecen acá. Ahí está. Esta es, ¿no? Estas esbelteces para los muros existen aquí en esta norma y utilizan el cortante del momento en la base del muro. Pero ¿qué pasa si yo modelo el muro con elementos finitos? Los elementos finitos me arrojan esfuerzos, ¿no? No me arrojan cortantes totales ni momentos totales, aunque sí hay programas que lo pueden lograr. Por ejemplo, el ETAPS o el SAP 2000, usted agrupa los elementos de un muro en uno solo y le entrega como si fuera una columna, el cortante y el momento, pero hay otros programas que no lo hacen. Entonces yo le digo, ese es un problema. Entonces el ingeniero San Bartolomé propuso, ¿no? Agarrar esto y convertirlo así. La longitud entre 0.8 veces la altura, ¿no? Asumiendo que el momento es igual al cortante por la altura. Es algo que yo hice también cuando recién agarré esta norma. Entonces, yo le dije esto, no, no, ese es el problema, ¿no? Esta expresión sería bueno llevarla en función a cuestiones geométricas.
aunque actualmente se está usando así, y no solamente en albañilería, sino también hasta en concreto armado. Me dijo, ingeniero, voy a averiguar. Entonces averiguó y encontró y me dijo, ingeniero, ¿sabe qué? Hay investigaciones recientes que están tratando de dejar de aplicar este tipo de esbelteces y usar nuevamente la esbeltez geométrica, ¿no? Para poder definir qué tipo de falla tiene el muro. Entonces, yo puedo deducir esta fórmula, puedo revisarla. ¿Qué le parece como tesis? Ya, hazlo entonces. Y así lo hizo. Terminó de sesionar la norma y él justo había acabado su tesis. La presenta, la sustenta, ¿no? La aprueban y finalmente agarramos la tesis y lo mandamos al CENSICO. Se envió al CENSICO, ¿no? Se habló con el ingeniero encargado y se le entregó la nueva fórmula para esta esbeltez, ¿no? El joven lo sustentó ante el comité que nos reunimos, una noche fue, todo por internet últimamente, lo sustentó y bueno, se decidió mandar al ministerio. Está en revisión ahorita en el Ministerio de Vivienda para que pueda ser incorporado a la nueva norma. El joven encontró que esta esbeltez es correcta hasta cierta parte. Para edificaciones de menos pisos, me indicaba, el problema es que esta norma botaba esbelteces que provocaban que el muro falle siempre. O sea, era demasiado conservador. Entonces él dedujo una nueva fórmula. De eso también vamos a hablar. Ahí lo tengo su material para que lo puedan ver. ¿Ya? De eso también vamos a conversar. Así que su compañero ya aportó ahí en la norma de albañilería, ¿no? Creo que él ya sustentó también su maestría. ¿Ya? Bueno, así es como la idea de hacer una tesis es aportar siempre en alguna norma, ¿no? Que haya algún aporte que quede ahí, ¿no? Esa es la idea en general. Pero bueno, esta es la norma actual de albañilería, que es con la que vamos a trabajar. ¿Ya? A ver. Bueno, listo. Entonces nosotros, repito, vamos a ver esta norma, la vigente. ¿Ya? Voy a tratar de aclararles lo mejor posible la norma. Tiene algunas partes que son un poco confusas, ¿ya? Y justamente de eso se trata la ayuda que les voy a dar o la guía. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, alguna inquietud respecto a lo que he mencionado, alguna pregunta. Una, ya, bueno, esta norma antigua la vamos a hacer a un lado. Ya, vamos a usar entonces esta de acá. Voy a pasar lista de asistencia, ¿ya? A ver. Aquellos que no puedan decir presente por el micro, espérense a que dé la siguiente vuelta, ¿ya? Y voy a escribir por el chat. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda antes? Una. Ya, empezamos, ¿ah? A ver. Voy a empezar desde el último, ¿ya? Porque el pobre señor Aguilar y Álvarez a veces no dicen presente porque se distraen, ¿qué será? Entonces vamos a agarrar al último. Villanes, Villanes, Vázquez, Taipe, Ingeniero Villanes, presente. Villanes, muy bien presente. Vázquez, Taipe, Ingeniero, sí. Taipe, Sí, ingeniero, diga. ya está, presente. Silupú, Sicos, Sicos, Chicos Sánchez, presente, ingeniero, buenos días. Sicos, presente, muy bien. Chicos Sánchez, presente, buenos días. buenos días. Sánchez, ya. Después voy a ver el chat, ¿ya? Salinas, Salinas, Rojas Guaroto, Rojas Flores, Presente, ingeniero Rojas Flores. muy bien. Ríos, Presente, ingeniero. Buenos días, Ríos. buenos días. Quispe, Monroy, Presente, ingeniero. buenas. Quispe Leguía, Espera, ya presente, ingeniero. Buenos días. bueno. Picoy, Pico presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Pérez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Peñerrera, Buenos días, presente.
Parvina, Presente, ingeniero Parvina. Buenos días. buenos días. Pariona, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Palma, Para presente, profesor. Buenos días. buenos días. Pacheco, Presente, ingeniero. Buenos días, Pacheco. Núñez, Núñez presente, ingeniero. Neira, Machaca, Presente, buenos días, Machaca. buenos días. Lipa, Lima presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. A ver. Lazo, Lazo presente, ingeniero, buenos días. Lázaro, Presente, ingeniero, buenos días. Justiniano, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Wincho, Wincho presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Guamash, Presente, ingeniero. Buen día. Guamán, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Galindo, Ingeniero, buenos días. bueno. Franco, Franco presente, profesor. Buenos días. buenos días. Flores, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Espíritu, Espinosa, Espinosa presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Enciso, Damián, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Cosio, Presente, ingeniero, buenos días. Chucos, Presente, ingeniero, buenos días. Carvajal, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Arratia, Presente, ingeniero. bueno. Anchaigua, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Ampuero, Presente, ingeniero. Buenos días. buenas. Álvarez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Aguilar, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Ahí está ya. Ahora sí vamos a ver el chat. Ingeniero Vázquez presente. ¿Perdón? Vázquez. Ah, ya, un ratito. Ahí vamos a ver, no se preocupe. Voy a bajar. Enciso, los que no han puesto presente. Espíritu, Arratia, ya le puse presente. ¿Ah? Enciso, Espíritu, Neira, Neira presente, ingeniero, buenos muy días. bien. Listo. Rojas Guaroto, presente. Salinas, Salinas Villar, Sánchez Oré, Silupú, Vázquez Medina, presente. Ya ves. Guamán, ya le puse presente también. Núñez, Núñez también está presente. Arratia también y Vázquez también. Y Rojas Guaroto. A ver, solo faltan Silupú, no está, Sánchez Oré, Salinas, Espíritu, Enciso, tampoco está. En el examen sí van a estar. Ya está. Listo, registrado. Ya. Bueno, entonces vamos a ver ahorita sobre albañilería. A ver, voy a pasar a la pizarra. Ingeniero, Sí, buenas. tenía unas preguntas sobre Adobe, pero no sé si es ya Sí, tan pertinente hacerlo ahora. sí, no hay ningún problema. Pregunte si gusta. Ah, ya. Primero, con respecto al cálculo de las fuerzas sísmicas en la base, he estado leyendo la norma y se calcula como SUC por P, pero Sí, no consideran otros factores como el Z o el R, como así es. normalmente lo hacíamos. ¿Hay alguna razón por esto? E incluso el C lo calculan como una reducción de lo que normalmente lo calcularíamos como Z, como el coeficiente sísmico. ¿Hay alguna razón por esto? Ya, lo que pasa es que en el caso del Adobe, ya, vamos a mostrar dónde estás. Acá estás. A ver, voy a pasar a compartir mejor
la pantalla. Ya. En el caso del adobe lo que pasa es que no tiene el factor de reducción R. Esa es la diferencia. Y no lo tiene... ¿Dónde está? A ver, un ratito, yo lo busco. Acá está. No tiene ni siquiera el factor de zona, ¿no? Ni el factor R, ¿no? El factor de zona, no sé, acá está. El factor de zona está de acuerdo al coeficiente sísmico, ¿ya? Es más que nada, es una simplificación, pero lo más resaltante aquí no es el Z que esté reemplazando por el S o el Z y el C reemplazado por el S o perdón, por el C, ¿no? No, sino es, el problema es, o lo más notorio es la falta del valor del factor de reducción R. Ahora, ¿por qué? Porque el adobe se comporta en forma elástica. Al estar en forma elástica, el factor R, el factor de reducción en teoría es 1, ¿no? Cuando usted tiene un material como la albañilería, el factor R, por ejemplo, es 3, porque es un poco más dúctil que el adobe. El factor R para concreto armado es de 6, creo recuerdo, ¿no? Depende si es muro o pórtico, ¿no? Y 6 porque es más dúctil que la albañilería. Y finalmente, para el caso del acero, el factor R es 9 porque es más dúctil que el propio concreto, ¿no? Esa es más o menos la relación. El factor R antiguamente se le llamaba factor de ductilidad. Tenía más sentido el nombre. Actualmente ya no se le llama así, se le llama factor de reducción. La razón desconozco, les soy sincero, no sé exactamente por qué le han cambiado ese nombre, pero antiguamente, repito, se llamaba factor de ductilidad, ¿no? Tenía más sentido. El factor de ductilidad tiene diferentes formas de obtenerse, ¿no? En resistencia en materiales 2 veíamos la forma de obtener el factor de ductilidad. Una era, ¿no?, asumiendo que el material era siempre elástico, y otra considerando que el material fallaba. La energía almacenada aquí y la energía almacenada acá se dividían y con eso se obtenía el factor de reducción. Otra forma de obtener el factor de reducción es este, ¿no? El material llega a fallar en forma plástica, calculo esta deformación, divido los dos y al momento de dividir los dos, ¿ya?, obtengo el factor de ductilidad. Otra también es hacer lo siguiente, ¿no? Tomo toda esta área, que es la energía, tomo esta área, que es la energía elástica, divido los dos y es una tercera forma de calcular el factor de ductilidad. El acero tiene un factor de ductilidad de 15 aproximadamente. Eso significa que la deformación en el momento de la fractura del acero es poco más de 15 veces la deformación en primera fluencia, ¿no? Los pórticos de concreto armado, los pórticos dúctiles, tienen un factor de ductilidad cerca al 10. O sea, no llegan al 15 como el del acero, pero llegan cerca a 10, ¿ya? Entonces, estos factores de ductilidad que se representan por la letra griega mu, ¿ya?, en el caso de la norma sísmica se les llama factor de reducción, ¿ya? Entonces, no existe en el adobe porque supuestamente el factor de reducción es 1, ¿ya? Mientras más alto sea el factor de reducción, más pequeño es la fuerza sísmica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no hacerlo con una fuerza sísmica más grande? ¿Por qué? Porque yo lo hago con una fuerza más pequeña para ahorrar en material, para no ser tan conservador, porque yo sé que mi material es dúctil y que cuando falle no va a colapsar, la gente va a poder evacuar y voy a poder reparar, ¿ya? Es por eso, para eso es el factor de reducción, ¿no? Si yo utilizo un factor de reducción 1, entonces estoy considerando que mi material es siempre elástico, nunca va a ser plástico, o sea, no es para nada dúctil, ¿ya? O estoy siendo demasiado conservador. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, pero había otro factor, el de amplificación sísmica, ese tampoco se está considerando. Y según lo que usted dice con respecto a la reducción, Ya, no me quedó muy claro. ya, no hay problema. A ver, factor de reducción. ¿El factor de amplificación me dijo? Sí, ingeniero, el C, que normalmente iba con respecto al periodo. Ah, ya. No, es que ya está integrado todo ya, en uno. Aquí ya está integrado. El coeficiente sísmico,
que sale de la tabla número 3 ya integra todo eso ya, porque este material tiene un solo comportamiento, no es muy variable, no es como el acero, no es como el concreto, tampoco es como la albañilería, ¿ya? Se parece más a la albañilería, pero menos al concreto y menos al acero. Por ejemplo, el acero, un pórtico de acero arriostrado tiene un factor de reducción y un coeficiente C también, ¿no? También tiene su propio periodo. Y un pórtico de acero dúctil tiene su propio periodo y su propio, por lo tanto, coeficiente C, ¿ya? Pero el adobe no, pues el adobe es solo muro, no hay pórticos de adobe, no hay arcos de adobe, el adobe es muro solamente. Entonces han hecho una simplificación y es lo que usted ha visto aquí en esta norma. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Si Tenía no ha otra quedado pregunta. claro, dígamelo. No, sí quedó claro. Muchas ¿Sí? gracias. Ya está. Vamos a recordar el factor C, ¿ya? Porque de verdad yo toda la norma no la tengo en la cabeza. Yo ya esto lo tengo en hojas electrónicas y yo no estoy ya. El factor C estaba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá está arriba. Ahí está. Factor de amplificación sísmica. Usted tiene la razón. Yo no me acuerdo ni el nombre, ¿no? Como puede ver, depende del periodo del elemento del edificio y el periodo del suelo. Los periodos del T sub P y el T sub L. Las definiciones no recuerdo, los nombres específicos no recuerdo de cada uno. Pero el adobe tiene uno solo, pues, ¿no? El adobe se supone que tiene que estar colocado sobre un suelo ya específico, ¿no? No tiene mayor variabilidad de suelos, ¿no? Ahora, por si acaso, ¿no? Es casi seguro, según lo que yo estoy observando de los comités, es casi seguro que en esta norma de adobe, esta parte que trata sobre cálculo de la fuerza sísmica lo van a quitar. Es casi seguro que en algún momento lo van a quitar en algún futuro comité, ¿ya? O sea, de aquí a 2 o 3 años deben sacarlo de acá para integrar todo dentro de la norma de diseño sismo resistente. Y es casi seguro que la norma de diseño sismo resistente, gran parte de ella pase a la norma de cargas, ¿ya? Porque como yo he entrado en la norma de cargas como presidente, el planteamiento fue ese, que la norma de cargas sea universal, que acepte todo tipo de normas que consideren cálculo de cargas, ¿no? Entre ellas el sismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tsunami ya se ha adjuntado un capítulo que trata sobre cálculo de cargas por tsunami. También hay cargas muertas, vivas, las comunes, cargas por empuje de tierras, cargas por vibración no se ha colocado todavía, ni por explosiones tampoco, ¿no? Pero sí por tsunami y bueno, el de diseño sismo resistente ya se ha dejado listo para que ingrese ahí también, ¿no? En una reunión que se tuvo de varios comités, inclusive recuerdo el doctor Escalite también mencionó que sí, que la norma de diseño sismo resistente ya debería pertenecer a la norma de cargas, debería estar dentro, ¿no? O sea que parece que no estaba tan mal la idea. Pero en algún futuro será, ya de repente ya para eso el comité lo integrarán algunos de ustedes, ¿no? ¿No? Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Como lo que pasó en madera. ¿Se acuerdan que les comenté? La norma de madera tiene cómo calcular la carga por sismo y la carga por viento, pero para este comité que ha salido de madera, el último lo han quitado, ¿no? Lo han sacado. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Sí, ingeniero. Sí. Tenía una pregunta. Sí. Bueno, cuando se hablaba en la norma de adobe con respecto a los cimientos y sobrecimientos, antes de hablar de su resistencia, primero hacen hincapié en que deben evitar a toda costa que el humedecimiento ascienda, ¿no?, al muro. Quería saber si es el principal causa de falla o qué es lo que ocasiona esta reacción, ¿no?, del humedecimiento del muro. Ya, las principales causas de falla del adobe, la más importante siempre es el sismo. Y el modo de falla está acá en uno de estos, no, acá está. Les mostré, ¿se acuerdan? Hace ya no sé qué día fue. A propósito, les agradezco la paciencia porque la semana pasada estuve pero pésimo, unos dolores, pero ahora estoy mejor. Bueno, esta es la forma de falla típica en los muros de adobe, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante, por ejemplo, acá,
¿no? Que si el muro termina de esta manera, ¿no? Se una con un dintel al muro que viene aquí a continuación. El dintel no puede tener muro, tiene que tener solo madera, ¿ya? No pueden haber ahí ladrillos metidos de adobe. Ese es el principal modo de falla. El otro modo de falla es justamente lo que usted menciona, la humedad. Si la humedad sube al adobe, el adobe se hace mazamorra, ¿no? Y el peso propio del muro lo aplasta y puede colapsar, ¿no? Se ha visto casos, por ejemplo, de edificaciones de quincha que se han venido abajo justamente por esa razón, ¿verdad? Por ejemplo, las edificaciones de quincha les mencioné que es en sí un muro de madera, o sea, de entramado de madera, tejido con caña y revestido con mortero de barro. Esa es la quincha, en sí es un muro de madera. Entonces la quincha debe su resistencia gracias a la propia madera y el propio revestimiento de barro. Cuando este se moja, puede colapsar, ¿no? Igual ocurre con el adobe, ¿ya? Por eso es importante que el sobrecimiento esté bastante alto, ¿ya? No es bueno tener el sobrecimiento muy bajo. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿O alguna duda o todavía sigue con su duda? Ingeniero, quedó claro, gracias. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ingeniero, yo tengo una Sí, consulta más respecto justamente a la práctica de adobe, ¿no? ya. En la práctica dice que se va a usar madera rolliza de eucalipto, pero ¿cómo sé a qué grupo pertenece eucalipto? Eso no lo he visto en la norma, o cómo podría averiguar eso. Usted, mire, lo único que le queda a usted es tratar de buscar el eucalipto, cuál es su densidad, ¿no? Y si ha habido cálculos de resistencia. Y con eso usted puede basarse para catalogar más o menos en qué grupo está, ¿ya? El eucalipto. ¿Sí? Igual para los otros tipos de madera, porque normalmente cuando uno va a comprar tablas te venden, ¿no? Esto es de pumaquiro, esto es de tornillo. Igual tengo que hacerlo Sí, para sí. Pero proyectos yo, en la... sí, yo les di una referencia y creo que la norma también tiene algunas maderas, pero les di la vez pasada en video, creo que fue. A ver, déjeme buscar un ratito, ¿ya? No hay problema, un ratito. Un momento, acá yo tenía la exposición y ahí lo catalogué aproximadamente también, porque la norma no tiene, como ustedes dicen, pues todo completo. La nueva norma sí va a tener algo. A ver, déjeme buscarlo, ¿ya? Un ratito. A ver, un momento, acá está. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Acá está. Esto es lo que les expuse en las clases anteriores, en madera, lo final, ¿no? A ver, acá está. Ahí está. Esto es lo que va a aparecer en la nueva norma. Por ejemplo, el tornillo es madera tipo C. Ahora, la nueva norma está para descargar, ¿ah? O sea, no es que ya es legalmente usable, no. Sino por revisión ya está en la internet, la pueden descargar. ¿Eh? Ahí lo tienen. Guairuro, el cachimbo, la capirón, el pumaquiro, ahí pueden guiarse, ¿ya? Pero no está completo tampoco. Entonces, lo que yo hice fue esto, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A pertenecen estas, pero otras que podrían integrarse al grupo A, pero que eso es una apreciación mía, no es algo que se haya hecho una clasificación, no, una apreciación mía. A ver, el algarrobo, por ejemplo, debido a sus características, tiende a pertenecer como al grupo A, ¿no? Igual el roble, ¿no? Por ejemplo, en el grupo B, ¿no? Ahí tienen los que la nueva norma va a indicar como que pertenecen al grupo B, pero la caoba, por ejemplo, no está clasificada aparentemente y caería dentro del grupo B de acuerdo a sus características. Igual el olmo, ¿no? Y el grupo C, ahí lo pueden ver, el tornillo, la moena, el diablo fuerte, ¿no? Pero aparte el cedro, por ejemplo, no está. Pero de acuerdo a sus características, así como el eucalipto, caería en el grupo C. ¿Quedó claro? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el eucalipto. ¿Ya? El eucalipto entonces no está clasificado, pero de acuerdo a esto de acuerdo a sus características, veo su densidad
veo su resistencia y se van a dar cuenta que más que nada está entre el grupo B y C, pero más de acuerdo a sus características, creo que era de densidad, me parece, no recuerdo, más se quedaba del lado del grupo C. Entonces considérenlo para ser conservadores dentro del grupo C. El pino, ¿verdad?, no está acá. El pino pertenecería a un grupo tipo D, que tiene mucha menor densidad, pero ese tipo D no existe, pues, ¿no? Todavía no existe. ¿Ya? Ahora sí quedó claro. Entonces ahí está el eucalipto. Y bueno, respecto a las otras maderas que no están clasificadas, solo les queda aproximar, solo aproximar, ¿no? Ingeniero, una Sí. Ingeniero, consulta. el pino no existe, ¿no? Cuando yo estuve buscando sobre madera, encontré bastante información sobre el pino radiata, pero era chileno, lo utilizan allá mucho en Chile. Así es. En el Perú, sin embargo, no lo veo clasificado. No, no está, porque las que están clasificadas acá pertenecen la mayoría a lo que es el Acuerdo de Cartagena. Son las maderas más que nada tiene su nombre. Hay maderas coníferas y el otro, las coníferas son los pinos y el otro es las maderas, uy, me he olvidado. La verdad que me he olvidado, una vergüenza. Pero ya, esas otro tipo de maderas son las que están estudiadas acá, ¿no? Las coníferas no, ¿no? Y el pino es una de ellas. Por eso es que el pino tiene su norma aparte. Pero de acuerdo a sus características de densidad y resistencia, como que caería en un grupo tipo D, no C, ni siquiera el C. El pino tiene una densidad bien baja y una resistencia también muy baja. ¿No? El tornillo, el eucalipto, por ejemplo, le ganan en resistencia y densidad. ¿No? Entonces, si ustedes quieren usar, por ejemplo, el pino, tendrían que usar la norma americana o la norma chilena, ¿no? Es lo único que les queda. O usar, ¿no?, entre comillas, la norma peruana, pero con las propias densidades y las propias resistencias de la madera que tiene, ¿no? ¿Comprendido? ¿Sí? O sea, usar las mismas fórmulas, pero para densidades y resistencias específicas, ¿no? Ya no de la tabla. Esa es otra opción más que tiene. Sí, ingeniero. Por ejemplo, entonces, para la práctica que dice que es eucalipto, y dice madera rolliza. La rolliza creo es recién cortada, ¿no? En círculo. Así es. ¿También utilizo secciones circulares para el techado? ¿O Sí. puedo asumir de que lo ha cerrado? No, circular, por eso dice rolliza nada más, no dice aserrada. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Y sería del grupo C. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más creo que Ingeniero, quería preguntar. sí, una consulta. Bueno. Conociendo la densidad básica, digamos que ya podría asignarle que pertenece al grupo C, porque yo encontré un estudio en la tarea anterior que nos dejó de la Confederación Peruana de la Madera, Ya. donde hayan las propiedades mecánicas de 32 especies, y ahí figura el eucalipto, y le asignan, bueno, una densidad de 0.57. Entonces, ¿con eso diríamos que pertenece al grupo C o habría que hacer un estudio más? Se tiene que hacer también con las resistencias de la propia madera. No solamente es la densidad, es la resistencia. Es la resistencia a la flexión, especialmente. Con esas dos usted clasifica la madera. O sea, con el ensayo de flexión pura, creo, ¿no? Sí, ese es el otro. Así es, ese es el otro más. Ahora la Pero verdad es que, sí, dígame. para fines de esa práctica le asigno grupo C entonces. Sí, diferente. así es. Okay. Para fines prácticos, tómelo el C. Porque digamos que usted tiene que hacer un estudio o tiene que hacer un diseño con el eucalipto. ¿Qué le queda? No va a decir, bueno, sabes que yo no puedo hacer nada porque no pertenece, ¿no?, a la norma y no puedo calcular. No, va a tener que hacerlo de alguna manera y tiene que ingeniárselas. Por ejemplo, en el caso de la revisión de los módulos que les mostré, esos módulos estaban hechos en pino y había que demostrar numéricamente. Entonces lo que yo hice fue considerar el pino con sus resistencias. Me pasaron el tipo de pino que habían adquirido, conseguí las resistencias, también me pasaron las memorias de la propia empresa y usé la propia norma peruana y le asigné sus propias resistencias. Ya no usé la tabla de resistencias ni de densidades. Obviamente ahí ya no me sirve la densidad mínima, la densidad máxima, ni el 10% por esfuerzo. Ya no, pues, ya no puedo aplicar esas cosas, ¿no? De frente nomás el esfuerzo tal como está y la densidad tal como está del pino, ¿no? Tuve que hacer eso. Y sí, lo mismo había hecho la empresa constructora.
Entonces a veces pues uno tiene que ingeniárselas para poder sacar alguna solución. Y el eucalipto, como usted mismo menciona, su densidad obliga a que esté más en el grupo C. No recuerdo si encontré resistencias, no recuerdo, la verdad no recuerdo. ¿Ya? Tengo una mala costumbre, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Esto que he sacado acá no lo anoto, ¿no? Investigo, averiguo y lo meto acá de frente, ya está. No lo estoy anotando en una ficha, en un cuaderno, que debería ser, ¿no? Ustedes mejor acostúmbrense a hacer eso y no hacer lo que yo hago. Como dicen, ¿no? Haz lo que te digo y no lo que yo hago, ¿no? No sé a quién escuché hablar eso. Bueno, así que si yo lo tuviera tenido todo anotado, les diría, ¿no? Si en el eucalipto he encontrado en esta referencia estos valores, en esta otra referencia estos valores, ¿no? Pero no, lamentablemente no lo tengo anotado eso. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Ingeniero, una Sí. pregunta. Cuando se techa con madera, en el caso de adobe, ¿hay alguna filosofía de cómo, por dónde más o menos debe ir su falla? Porque en el trabajo anterior, por ejemplo, cuando calculé unas vigas, estaba más cerca de fallar por compresión perpendicular a la fibra que por flexión o deformación. Y eso me dejó pensando, ¿no? ¿Cómo sería preferible para avisar a los habitantes que están adentro cuando está a punto de fallar el techo? Ya. Ahora la pregunta es por qué fallaría el techo. O es el adobe que se está refiriendo. No, el techo es de madera, ¿no? Y Ya. suponiendo, por ejemplo, que hay una carga excepcional que no estaba prevista en el diseño y está a punto de fallar. Una forma de avisar a los que están adentro del oficina, antes de Ya. que falle el techo, ¿no? Y se venga todo. No, la madera es un material en sí frágil y no va a avisar, si va a tender a fallar. Si hay una carga extraordinaria, usted tiene que preverla. Las únicas cargas que uno no prevé son las cargas excepcionales, por ejemplo, producidas por efectos no naturales, por ejemplo, explosiones, sobrecargas más allá de lo indicado en los planos por alguna razón, mal uso, sismos catastróficos, o sea, ya sismos de nivel geológico, ¿no? Son cosas que uno no puede ya considerar, ¿no? No es difícil de prever, ¿ya? Se puede hacer, ¿no? Pero, pues imagínense la estructura que saldría, ¿no? O sea, definitivamente sería demasiado cara. Ahora, hay gente que puede pagar eso no discuto, ¿ah? Existe gente que puede pagar eso, ¿no? Y hay gente que no, pues no, en general, ¿no? Entonces, para eso es lo que diseñamos, ¿no? ¿Quedó claro? Ingeniero. Otra cosa también que estaba leyendo en la norma de Adobe es que ahí indican, ¿no? Cómo se distribuye la fuerza con las fuerzas horizontales según los muros. Ahí hablaba de que, por ejemplo, si es ¿cómo le llaman? Planta rígida, Ya. lo distribuye proporcionalmente a sus rigideces. Y si es flexible, es al área tributaria. En este caso creo que como el techo es de madera, todo se puede asumir que es flexible, pero me puse a pensar, en concreto armado hay una suposición en el diseño sísmico que dice que el diafragma es rígido. ¿Qué le da la rigidez a un diafragma cualquiera? Porque es diferente tener una losa maciza que una losa aligerada. ¿Y por qué en ambos casos se considera que es un diafragma rígido? Ya, a ver, antes de responderle, alguien me habló sobre la densidad del eucalipto que había averiguado me dijo, Sí, fui yo. ya, ¿cómo se llama la institución? Disculpe. Ahorita estoy abriendo mi archivo. En realidad hay varias propiedades. Hay módulo de elasticidad, resistencia a la fricción, ¿no? Se Ya, llama pero la asociación que vio eso, me dijo. Confederación Peruana de la Madera, compendio de información de 64 especies madereras en el Perú. Ese es el archivo. Gracias. Madera. Sí, Listo, encontré. ya está. Muchas Ok. gracias. Gracias. Listo. Ahora sí, vamos a ver entonces. Me preguntaba sobre el diafragma. A ver, un diafragma, ¿no? Por ejemplo, vemos en la planta un edificio en planta, ¿no? Ahí está. Vemos un edificio en planta, visto desde arriba. Si este edificio, cuando aparece un sismo o el viento, ¿no?
tiende a fallar de esta manera, ¿no? Tiende a moverse, mejor dicho, el entrepiso de esta manera, significa que se está moviendo como un cuerpo rígido, ¿no? Pero si el movimiento es de esta forma, por ejemplo así, ¿no? Entonces se dice ya que el diafragma es un diafragma flexible. Esa es la diferencia entre uno y otro. Este es un diafragma rígido y este es un diafragma flexible, ¿ya? ¿Para qué me sirve el diafragma rígido o asumir que el techo es un diafragma rígido? ¿Ya? ¿Para qué? Para que la distribución de fuerza sea más equitativa entre todos los elementos y eso me ayude a poder comprender cómo va a fallar la estructura y no existan más variables que yo no pueda manejar. 2, me sirve también para el modelamiento, ¿no? En el modelamiento numérico, un diafragma rígido me reduce la cantidad de incógnitas. Esa es la gran ventaja. Mientras que el diafragma flexible no, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso es que cuando el diafragma es flexible, se sugiere que la fuerza se distribuya directamente proporcional a la rigidez de cada muro, simplemente así, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferencio un diafragma rígido de un diafragma flexible? Esa es la pregunta, ¿no? La respuesta es bien sencilla. Si yo tengo un diafragma, acá está un diafragma, y este diafragma se deforma, ¿no? ¿Está bien? El nivel de deformación relativo, o sea, esta flecha que ven acá, esta flecha es el que me va a definir si el diafragma es rígido o no, ¿ya? Ahora, esto hay propuestas para poder determinar el valor, respecto al valor, si el diafragma es rígido o no. Eso lo pueden encontrar en el ACI 318, ¿ya? O sea, el de concreto armado, el 2014 en adelante, y del 2019 aparece cómo determinar ese valor. También lo pueden encontrar en la reglamentación de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el AC7. El AC7 trata también sobre cargas, es algo así como la norma de cargas de Estados Unidos, y ahí también aparece valores estimados para determinar si el diafragma es rígido o no. El AC716 es el último que ha salido y ahí lo pueden encontrar, ¿no? Para encontrar o calcular este desplazamiento, lo que se hace es lo siguiente, ¿ya? Usted tiene la planta de su edificio, ¿ya? Y este edificio está soportado, digamos, por muros, columnas, ¿ya? Algunas placas, ¿no? Y otras placas o columnas más, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que usted hace es hacer reemplazar, ¿no? Todos estos elementos se reemplazan, ¿ya? Por, así, por resortes. Cada elemento se reemplaza por resortes con cierta rigidez, ¿ya? Ahí, así y acá. ¿Está bien? Y se le aplica la fuerza sísmica del entrepiso como si fuera una fuerza distribuida, ¿ya? Listo. ¿Y qué cosa creen que va a ocurrir? Que esta planta es una viga sobre apoyo elástico con una carga distribuida. Se va a deformar, ¿no? Y la deformación que encuentren acá es la que le va a indicar si este diafragma es rígido o no. Y los esfuerzos que se distribuyen en esta superficie de tracción y compresión le van a ayudar a determinar si las vigas que están acá, que usted diseñó, si las vigas necesitan reforzar más o no, o si se necesitan más vigas, ¿ya? Así es como se calculan los diafragmas y se les obliga a hacer diafragmas rígidos o no, ¿sí? Ahora, lo que yo estoy haciendo con un tesista, ¿no? Que es otro también de los casos, de esos casos que hablan sobre subducción, ¿no? Cuando un ser de otro planeta lo secuestra, ¿no? Ya, igualito, sí, los tesistas tienen ese problema, ¿no? Siempre, no sé qué pasa, los subducen, son secuestrados, qué sé yo, pero se desaparecen, ¿no? Se desaparecen. Pasa 1 o 2 años y piensan que uno está en la mente con su tesis, ¿no? Y le escriben o le hablan ingeniero de la tesis y de frente, ¿no? Y dice, ¿qué tesis era? Yo ni me acuerdo, pues. Ya, así pasa. Bueno, con un tesista que también se desapareció, no sé si estará avanzando ahorita o no, hemos planteado de agarrar
este esquema y no reemplazarlo por resortes, sino dejar las columnas, ¿no? Usar el propio modelo de la edificación, el modelo tridimensional, aplicarle la carga de sismo y con este mismo determinar si el diafragma es rígido o no. Y no estar usando lo de los resortes porque es demasiado trabajo. Él está estudiando eso ahorita, supuestamente, ¿no? Bueno, pero esa es la forma en la cual se determina si un diafragma es rígido o no. En el caso de la norma de Adobe, ¿ya? Lean con cuidado la norma porque ahí dice bien claro que es a criterio del ingeniero si considera que el techo es un diafragma o no, ¿ya? Así que a ustedes les conviene, si van a modelar, considerar que el techo es un diafragma. Si no van a modelar, entonces es más fácil repartir la fuerza directamente proporcional a cada muro, punto, no más rápido, ¿ya? Si lo van a modelar, tienen dos formas de modelar, usando los elementos finitos, ¿no? O repartiendo la fuerza directamente proporcional a su rigidez y también considerando la excentricidad, ¿no? O sea, corrigiendo por torsión. Esa es la otra forma en la cual también se considera el diafragma rígido. ¿Quedó claro ahora? Sí, ingeniero. Entonces, a un piso, ¿qué le otorga su rigidez? ¿Los muros y columnas que lo sostienen? El propio diafragma. El propio entrepiso es el que determina su rigidez, no es tanto los muros. Ingeniero, yo recuerdo que cuando llevé sismos con el ingeniero Roque, él definió que, creo que la norma que estaba mencionando de Estados Unidos, definía un tipo una relación entre el largo y el ancho de la losa, y por ejemplo, ¿no? A entre B menor o igual a 3 y la definían como rígido, ¿no? Pero creo que eso era para concreto armado, ¿no? No sé cómo sería en Adobe. Sí, bueno, compañero. Sí, eso pasa, ya, lo que pasa es que eso es aplicable cuando el diafragma es completamente lleno, pero si tiene agujeros, como en el caso de los ductos o pozos de ventilación y de iluminación, ya no se cumple eso. Entonces es mejor modelar todo el diafragma, ¿no? Es mejor modelarlo con los resortes y todo eso, ¿no? Es mejor así. Así ya usted está seguro si es un diafragma o no. ¿Quedó claro o todavía hay dudas? No sé si hay alguna otra pregunta o inquietud. Ninguna. Por ejemplo, hay edificios que tienen estas configuraciones y algunos que hacen, consideran todo esto como una losa maciza, lo diseñan como losa maciza para poder integrar este bloque con este y todo se comporte como un cuerpo rígido. Yo lo que suelo hacer es meter la losa maciza más adentro todavía de cada bloque, ¿no? Hay otros que es lo que hacen, colocan la losa maciza y conectan acá con vigas, eso habrán visto también en algunos edificios, para poder considerar que todo es un diafragma rígido, ¿ya? Ya, pero esto es a criterio, ¿no? Pero si uno quiere saber exactamente cuál es el valor del acero aquí o qué carga se está aplicando en esta viga, tiene que modelar todo y reemplazar los elementos por esos resortes, ¿no? Es eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo hice usando el propio modelo tridimensional. Por eso es que de ahí surgió mi duda. Lo que estoy haciendo, ¿será bien? ¿Será correcto? Porque comparado con otros que esto lo colocan a criterio, lo que estaba haciendo todavía era mucho más. Entonces mi planteamiento al tesista fue, oye, mira, ahí tengo este problema, ¿no? Yo hago así, pero no estoy seguro de que sea la forma correcta. Estúdialo tú en tu tesis. Y bueno, se mandó a hacerlo, ¿no? Pero ya se mandó también con el tiempo, pues ya debería haber acabado. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna otra pregunta o duda? Entonces los diafragmas se definen en función al propio diafragma, ya no solamente a su relación ancho y largo, sino también las entradas. O sea, el propio diafragma, su deformación en su propio plano es el que define si es un diafragma rígido o no. Ahora, si es un diafragma rígido o no, es solamente para cuestiones de modelamiento. Ese es en sí el problema, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o duda? Profesor, en la Sí. norma menciona que se tiene que colocar diagonales para rigidizar el diafragma.
esas diagonales es similar a lo que hicimos en madera, de colocarlo en cada esquina. No, los diafragmas, las diagonales en el caso de la madera que yo uso, pero que la norma no dice nada de eso, ¿no? Lo hago ¿para qué? Para que este muro, visto en planta, y este muro no se abran en plena construcción y esté rígido y usted pueda armar todo con tranquilidad. Para eso sirve, ¿no? Es eso más que nada, ¿sí? Y ¿podría repetir su pregunta otra vez? Creo que ya respondí eso, pero me dijo algo más y se me fue de la cabeza. Es que en la norma de Adobe menciona que para rigidizarlo se tiene que colocar elementos diagonales. ¿Cómo se colocaría esos elementos Acá, en el plano? estos son estos de aquí. Estos de acá. Ah, ok. Es A igualito eso se refiere. para lo que sería Adobe entonces, en la Sí, parte de arriba. en el Adobe le está indicando para que esto se integre como un solo diafragma. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿En qué parte de la norma está? Mejor vamos a revisar. ¿Lo tiene? ¿Lo recuerda? 7.4.d. 7.4D, vamos a ver, acá ya lo estoy viendo. 7.4, ya lo tengo. Entre pisos y techos. Se debe lograr que un techo plano actúe como un diafragma rígido, añadiéndole elementos diagonales en el plano. Ah, no dice cómo, ¿no? Si el techo no es un diafragma rígido, no se le puede considerar apoyo superior de los muros para el diseño de estos. O sea, tiene que colocarle elementos diagonales. No dice cómo. Tampoco hay figuras aquí que ayuden. Entonces, el elemento diagonal es como le he indicado, en las esquinas. ¿Ya? ¿Está claro? Ok, ingeniero. ¿Ya? Pero tiene que estar clavado al piso, o sea, al entablado, al propio techo, ¿ya? Para que se le considere como diafragma rígido. Lo más extraño es que hay otra parte de la norma, recuerdo, que dice que como que se contradice acá. Dice que el ingeniero a criterio lo puede considerar, pero sería cuestión de que lo busquen, ¿no? Yo recuerdo haberlo leído en alguna parte de la norma. Ahorita lo estoy hojeando rapidito aquí en la pantalla y no lo encuentro. A ver si le dan una leída después y lo ubican, ¿ya? Pero hay una parte, recuerdo que dice es a criterio, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Profesor, en la norma también mencionan la 7.3 acerca de tímpanos, pero no me queda muy claro. Yo recuerdo que en madera eran como esos elementos que estaban entre medio de ese triángulo, pero en el caso de Adobe, ¿cómo se refiere a los tímpanos? Ah, el tímpano. ¿Qué pasa? Que vamos a ver una casa de adobe a 2 aguas en elevación, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Vamos a exagerar el dibujo, ya está, ¿no? Esto es el tímpano, ¿ya? Y el tímpano se suele hacer también de adobe, o sea, levantan el muro de adobe, aquí, ¿ya? Y el tímpano también es del propio adobe, ¿ya? Ya, eso está prohibido en esta nueva norma. La norma anterior esto no estaba prohibido, pero ahora sí, no se puede hacer esto, ¿ya? Lo que usted tiene que hacer es levantar con adobe el muro, ¿ya? ¿Sí? Levanta de adobe, ¿ya? Y el tímpano, levanta usted su techo a 2 aguas y el tímpano le pone una cobertura metálica o cualquier otra cobertura, ¿ya? Ahí, ¿está bien? No puede ser adobe, ya no. Ese es el tímpano, ¿ya? ¿Quedó claro? Ah, ok, ingeniero, gracias. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Los tímpanos ya no se pueden hacer según esta nueva norma de adobe, ¿no? El problema es que en las zonas donde hace mucho frío, esto no va a abrigar nada, ¿no? Y obligaría a colocar cielo raso en el interior, lo cual demanda más gasto también. Ingeniero, No sé ¿y si... cuál es la razón de que ya no se puede usar Adobe en el tímpano? Ah, es porque es el punto más sensible para fallar. La falla siempre ocurre ahí, en ese tímpano. Entonces, por más que usted coloque el muro, lo construya y le coloque arriba la solera, que son maderas, ¿no? Colocar acá el tímpano de adobe no va a solucionar el problema. Este tímpano, al ser muy pesado,
va a volcarse, va a colapsar, ¿no? Y va a provocar que todo el techo colapse también. Entonces por eso no se sugiere, no se permite ya colocar adobe en esas zonas. Esa es la razón. Falla y se vuelca. El problema del adobe es que es muy frágil. Más frágil es a la carga perpendicular al plano que a la carga en su plano. Es más frágil ahí. En la carga perpendicular al plano es cuanto más frágil es. En el sismo de Pisco se vio eso, ¿no? Por eso que mucha gente, y en el sismo de Nazca también, ¿no? Se vio esas cosas. En el sismo de Nazca del 96 creo que fue. Ahí también se vio ese problema, ¿no? El adobe es muy pesado y tiene que estar reforzado sí o sí, ¿no? Y usar esto acá arriba no es una buena solución, ¿no? Entonces, si hay más preguntas o dudas. Ingeniero, Ingeniero, ya que está respecto al tomando... refuerzo, A ver, uno por uno vamos a ver. Vamos, un ratito. A ver, ¿quién? Que levanten la mano para poder ver. yo sí, ¿no? Ya, Ingeniero, a ver, respecto al dígame. refuerzo del adobe, no he visto cálculos más que en la tesis que había puesto, ¿no? Esa Ujú. tesis es antigua, ¿es aplicable para proyectos actuales? Sí, se puede calcular, pero como puede ver, la norma no le dice que lo haga ni tampoco le prohíbe hacerlo. O sea, depende de usted, ¿no? En realidad, como puede ver de esta nueva norma, no le dice en ningún momento calcule el refuerzo como si fuera un elemento de acero, un elemento de concreto armado, ¿no? Esa tesis antigua está basada en propuestas que hicieron el ingeniero Morales, el ingeniero Irala, el ingeniero Sánchez Solano y otros más en esa época de los años 70 y 80, ¿ya? Pero no es necesario calcular el refuerzo, ¿ya? Es más, cuando usted quiere calcular el muro con carga perpendicular al plano y falla, usted puede decir, pero el refuerzo lo puedo calcular como si fuera una losa con acero reforzado, igualito, también lo puede hacer, pero lamentablemente la norma le limita ya con el esfuerzo admisible, así que ni modo, no hay forma. O sea, por más que usted se puede calcular, pero por más que usted lo pueda hacer, la norma de algún modo u otro no se lo va a permitir, ¿no? Para ¿Quedó el claro? trabajo entonces no es necesario hacer el No es cálculo necesario. No es de... necesario calcular, no. Por eso les decía que este trabajo es bien simple, sencillo. Calculan el muro por cortante en su plano, calculan con carga axial por metro de ancho, calculan con carga perpendicular al plano, ¿no? Calculan el techo y se acabó el problema. El resto es dibujar, ¿no? Y bueno, la cimentación la calculan, se van a dar cuenta que fácilmente sale el valor. Y el resto, repito, es dibujar, detallar, ¿no? Detalle de ingeniería ya. No sé si hay más preguntas o dudas. Sí, ingeniero. Sí. Con respecto, está que leía para la parte del diseño sísmico de muros con dirección perpendicular, y ahí habla en la parte I acerca del número de apoyos, que funciona el número de arrostres, pero ¿cómo es eso cuando se hace una representación para el cálculo? No me queda claro. Ya, en el caso del muro de adobe, acá estamos viendo un muro unido a otro muro por el dintel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este muro, acá arriba está el techo, acá está, por ejemplo, las soleras, las correas y las soleras, ¿no? Entonces, este muro tiene un muro transversal aquí, que no lo veo, está en proyección. Entonces, este muro tiene arríos en tres bordes, arriba, abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces, usted lo calcula por carga perpendicular al plano, ¿ya? Ahí iba su pregunta. Sí, ingeniero. ¿Y cómo se calcula eso? Disculpe. Ese es lo que vimos la clase anterior, lo podemos revisar, no hay ningún problema, ¿ya? A ver un ratito. Ya, a ver, ¿dónde estás? Acá. Acá lo vimos. Acá está. Lo expliqué, ¿no? Lo llegué a explicar porque como estaba con tanto dolor, ya ni me acuerdo. Creo que sí, llegamos a ver esto, ¿no? Ahí está. Este es. Acá tiene, por ejemplo, perdón. Ahí tiene, por ejemplo, ¿no? Este es un muro arriostrado en tres bordes. Voy a la norma de
a la norma de albañilería, ¿no? O sea, utiliza usted las tablas de Timochenko que yo les di los primeros días de clase y que están acá. Ahí está, lo va a ver ahorita. Ahí está. ¿Ven? Ahí están las tablas de Timochenko para losas con diferentes tipos de bordes, ¿ya? Arriostrados. ¿Sí? Usan eso o, lo más fácil, se van a la norma de albañilería, a esta parte que está por acá, un ratito, acá está, ahí lo puede ver. ¿Ven? Ahí está. Valores de coeficientes de momento y dimensión crítica A. Para un muro, aquí lo pueden ver, con 4 bordes arriostrados. Ahí está, 4 bordes arriostrados. El segundo, un muro con 3 bordes arriostrados. Puede ser arriostrado acá, aquí y acá, ¿no? Así, ahí está. ¿Ven? Y el tercero es muro con solo 2 bordes arriostrados, o sea, arriostrado arriba, arriostrado abajo. ¿Ya? Y el cuarto es para un muro en voladizo, o sea, con arriostre solo abajo. ¿Ya? En el adobe, ¿cuál es el que van a encontrar ustedes? En el adobe van a usar o este de acá, nada más, no hay otro, ¿no? Porque el adobe siempre tiene que estar registrado por lo menos en 3 puntos, de acuerdo al modo de falla y de acuerdo a lo que dice la norma. Lean, ¿ya? Entonces solo es uno u otro, ¿ya? Entonces ustedes con la relación B entre A y sabiendo que A es la longitud libre, escoge un valor acá y tiene su valor M que reemplaza aquí, vamos a ver un ratito, que reemplaza acá, caramba, qué complicado es esto, ya está, que reemplaza aquí, ¿no? Acá está el valor de A al cuadrado y así usted tiene su momento, el momento en el muro, ¿no? Y justo es lo que está aquí en el ejemplo, el momento en el muro. ¿Ven? Ahí está el momento en el muro, acá está el coeficiente corregido. Calcula el momento en el muro y con la fórmula del esfuerzo normal de resistencia de materiales, calculo ese esfuerzo que tiene que ser menor que el esfuerzo admisible que me indica la norma, que es de 0.47. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la fuerza distribuida? La fuerza distribuida se calcula con la fórmula de la norma de diseño sismo resistente que ven acá. Como en este caso sale 24% del peso, ese peso para mí va a ser el peso por metro cuadrado de superficie de muro, ¿no? Y así, ¿no? Haciendo este artificio, obtengo el valor del momento y por lo tanto del esfuerzo. La norma de albañilería hace algo parecido, pero aplica este coeficiente, observen, 0.8, ¿ya? Ahí está, que tiene que ver con los esfuerzos admisibles y con el 1.25 que tiene metido ya la norma de diseño sismo resistente como coeficiente de amplificación. ¿Sí? Pero como no hay esto en Adobe, pues yo uso, ¿no? Uso esto de acá, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay más preguntas o dudas. ¿Ninguna más? No hay ningún problema que yo no entro a albañilería si todavía tienen dudas en Adobe, ¿ah? O sobre el trabajo. ¿No hay más? Ya. Muy bien, entonces continuamos con el tema de albañilería. Si ustedes gustan, pueden preguntar todavía sobre madera, Adobe o la primera unidad del curso, no hay ningún problema, ¿ah? Bueno, a ver. Vamos a ver. En el caso de la albañilería, ¿ya? La albañilería, el adobe es un tipo de albañilería también, ¿ya? La albañilería, que en sí es también llamada mampostería. La albañilería existe de diferentes tipos, ¿ya? Tenemos los diferentes tipos. Tenemos el primer tipo que es la albañilería simple. La albañilería simple es un muro de albañilería, todo dirigido a muros nada más, ¿ah? Ahí está un muro de albañilería donde se asienta el ladrillo y el ladrillo se apila usando mortero, ¿ya? Hay ladrillos que no necesitan mortero en la unión
y que simplemente se conectan entre sí como si fuera estos juguetes como el Lego, parecido, el ladrillo del Lego, parecido también existe. Pero esa es albañilería simple. Tenemos también la albañilería reforzada. Y dentro de la albañilería reforzada tenemos de varios tipos. Tenemos la albañilería confinada. ¿Qué es la albañilería confinada? La albañilería confinada consiste en la albañilería simple, construida primero, el levanto de ladrillo, el muro de ladrillo, con mortero, ¿no? Ahí está. Y después lo bordeo, lo lleno contra él, 1, 2, en ese orden, con un pórtico de concreto armado. Esa es la albañilería confinada. La albañilería confinada, según tengo entendido, nació en Italia en los años 40 o 50. Después se introdujo a Sudamérica en los años 70 aproximadamente, recién. ¿Ya? Esa es la albañilería confinada. Los pórticos de concreto armado no son como los pórticos de concreto armado que se estudia en la norma de concreto armado, que se estudia en el curso de concreto armado 1 y concreto armado 2. Estos pórticos son más pequeños, ¿ya? No necesitan estribos de 3/8, suficiente con estribo de 1/4 de pulgada, nada más, o de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque la resistencia depende del muro, no depende del pórtico. El pórtico solo da ductilidad. Es lo mismo que el adobe. ¿Se acuerdan que les dije que el adobe simple, el adobe reforzado con cañas en el interior y el adobe reforzado externamente con sogas o drizas, todos fallan al mismo nivel de carga? Solamente que el que está reforzado interna y externamente tienen más ductilidad, no colapsan, mientras que el que no está reforzado sí va a colapsar, pero los tres fallan al mismo nivel de carga, ¿ya? Claro, bueno, eso es en teoría, ¿no? Porque en la práctica sí, los que tienen soga y los que están reforzados internamente se rompen a un nivel un poco mayor de carga, pero en la práctica, en la teoría se dice, no, todos son igual, punto, pero los otros son de utilidad. Lo mismo ocurre con la albañilería confinada y la albañilería simple. Los dos fallan al mismo nivel de carga, así se considera, pero la confinada tiene la ventaja que es dúctil porque está enmarcada por un pórtico. Entonces, como los dos se rompen o se abren o fallan, ¿no?, al mismo nivel de carga lateral, entonces el pórtico, repito, no aporta en resistencia, solo le da ductilidad. Así se considera, ¿no? En la práctica no es así. En la práctica el pórtico también aporta, pero se considera que no es, que solo el pórtico da ductilidad. Por lo tanto, usted puede tener un pórtico muy delgadito. La norma argentina, por ejemplo, considera las columnas tan pequeñas como 15 por 15 centímetros, nada más, igual que las soleras, ¿no? Las columnas que ven acá son los confinamientos. Estos son los confinamientos o columnas de confinamiento, ¿ya? Y esta viga que ven acá es la solera. Esta viga solera o solera no es una viga en realidad, porque las vigas trabajan en flexión, se flectan. La solera no. La solera está continuamente apoyada en el muro. Al estar continuamente apoyada en el muro, no es una viga. Técnicamente no es viga, ¿no? Entonces por eso se le llama también solera solamente o viga solera, ¿ya? Esa es la albañilería confinada, no se olviden. Primero se levanta el muro, después se levanta el pórtico y el pórtico es muy delgado. El cimiento que tiene es un cimiento corrido, es una zapata alargada para el muro, no para las columnas, ¿correcto? Ya está. La otra albañilería reforzada es la albañilería armada. La albañilería armada es una albañilería donde usted levanta el muro, ¿ya? El muro se levanta con ladrillos que son más grandes generalmente, ¿ya? Y se les llama bloques. ¿Por qué son más grandes? Son más grandes porque tienen unas cavidades enormes que almacenan en el interior el acero. O sea, dentro lleva acero, no solamente acero vertical, sino también acero horizontal, ¿ya? Esa es la albañilería armada. Las unidades se pueden asentar con mortero
como también las unidades se apilan, o sea, se ponen uno encima del otro sin usar mortero. Y después todos los agujeritos se llenan con concreto. Todos los agujeros, porque son cavidades enormes, se llenan con concreto. Es un concreto bien fluido, concreto fluido es, bien líquido el concreto. ¿Ya? Esa es la albañilería armada, no necesita confinamiento. ¿Eh? Ahora, nada quita que usted mezcle los dos, confinada con armada. No sé para qué, pero puede existir. ¿Ya? Bueno, el otro tipo de albañilería es la albañilería confinada, armada. Tenemos la otra que es, a ver, la norma le llama así, interacción tabique-estructura, así se le llama, interacción tabique-estructura. Ya. Yo le llamo más simple, yo le llamo muro, uy, ya me olvidé, muro arriostre, ahí está, yo le llamo así. Yo propuse en la norma, en el comité, llamarle así, pero me dijeron, no, se van a confundir con los arriostres del muro, que son las columnas. Pues sí, tiene razón. Entonces mejor que se quede, dijeron no, que se quede con el mismo nombre. Interacción tabique-estructura, así se le llama, interacción tabique-estructura. Yo le llamo muro arriostre. ¿En qué consiste? Usted construye su pórtico de concreto armado. Ojo, este pórtico de concreto armado es calculable con la norma de concreto armado de 0,60. Este sí, este se levanta primero. ¿Ya? Y luego usted introduce el muro a la mala. ¿Cómo es eso a la mala? Lo mete el muro, ¿no? Lo taconea el mortero arriba y a los costados, ¿sí? Y este muro va a funcionar así, como si fuera un puntal, como si fuera una diagonal en un pórtico de acero. Igualito funciona. Ese es el muro arriostre, ¿ya? En la norma peruana se le llama interacción tabique-estructura. Tiene su forma de calcular. Ese es otro tipo de albañilería. En México, a esta albañilería, a este tipo le llaman también albañilería confinada. Tenga mucho cuidado. ¿Ya? Nosotros le llamamos confinada a la primera y a esta de acá interacción tabique-estructura. En México le llaman a esta de acá albañilería confinada. ¿Ya? Y el último es la albañilería laminar. ¿En qué consiste la albañilería laminar? Consiste en construir un muro visto en 3 dimensiones, otro muro al costado, ¿ya? Y llenar el interior con concreto, una placa de concreto armado, llenar en el medio de los dos muros de albañilería. Esa es la albañilería laminar. Se podría decir que el adobe, ¿no? ¿Se acuerdan que el adobe tiene un refuerzo externo, ¿ya? Donde se coloca una malla y se le reviste con mortero de adobe también, de tierra? ¿Ya? Ese adobe reforzado se podría decir que es una albañilería laminar. ¿Ya? Así que si usted, yo considero así que si usted agarra un muro de albañilería, ¿ya? De ladrillo rojo, ladrillo de arcilla, y lo reviste con geomallas y lo tarrajea con microconcreto, que es cemento y arena gruesa, ¿ya? Si usted hace eso, esa sería una especie de albañilería laminar, solo que al revés, porque el muro está en medio y el concreto está en ambos lados, en ambas caras. ¿Ya? El ingeniero Daniel Torrealba de la Católica tiene una propuesta para reforzar muros usando ese sistema. Según él indica, le ha funcionado. ¿Pero para reforzar qué? ¿Ante sismos? No, para reforzar cuando uno excava, ¿ya? Un edificio va a excavar el sótano, al costado hay un edificio de albañilería, ¿ya? Él indica que se refuerza con esto y el edificio se mantiene intacto. Puede ser, pues una propuesta interesante, puede ser que esté funcionando bien, puede ser que no, no lo sé, ¿no? Pero parece que es una buena propuesta, ¿no? Lo que sí es una buena propuesta de reforzarlo, ¿no? El muro de albañilería usando esa geomalla, ¿no? Y llenándole acá, tarrajeándole con microconcreto, es una buena propuesta para reforzar muros hechos con pandereta, ¿ya? Existen propuestas, pero de eso vamos a hablar posteriormente, ahorita no, ¿ya? Bueno, estos son los tipos de albañilería que existen, la albañilería simple y la albañilería reforzada. En todos ustedes pueden usar ladrillos
ladrillos o unidades, también se les llama, que pueden ser de adobe, bueno, ya el adobe ya lo vimos, así que chavo el adobe, puede ser de adobe, puede ser de arcilla cocida, el ladrillo rojo, puede ser el sílico calcáreo, que es de arenas y sílices, en pocas palabras, es más pesado que el ladrillo de arcilla, pero también más resistente. También puede tener ladrillos de concreto, también, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Pueden haber también ladrillos de madera, ¿por qué no? Podría haber, pero ese caso no está estudiado en ninguna norma que yo conozca, ¿ya? Los ladrillos pueden ser pequeñitos, ¿ya? Como el ladrillo King Kong, o pueden ser grandes como los bloques que tienen alveolos enormes para pasar dentro del concreto, que se usa en la albañilería armada, ¿ya? En la albañilería armada, usted puede tener bloques de concreto, pueden ser bloques sílico-calcáreos como los que produce la casa, la empresa La Casa, y también, ¿por qué no? Pueden ser bloques de arcilla cocida, cosa que no se ve en nuestro país. Acá no hay bloques para albañilería armada hechos de arcilla cocida. No, es solamente la arcilla cocida se utiliza como ladrillos pequeños. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto de todo esto. Ingeniero. Sí, bueno, diga. ¿Los muros de ductilidad limitada son otro tipo o pertenecen a la Armada? No, los muros de ductilidad limitada son muros de concreto armado, son placas de concreto armado de espesor muy pequeño, son de espesores de 15 centímetros a menos, no tienen confinamiento en los extremos, lo que significa que si usted ve en planta el muro, usted no va a ver esto jamás, por más que el muro tenga 15 centímetros, esto no lo va a ver. El muro solamente es rectangular, tiene de 15 a menos, y se le llama muro de ductilidad limitada porque tiende a ser frágil, ¿ya? Son solamente placas de concreto armado, muy delgadas. ¿Respondí a su inquietud? Sí, ingeniero. Ingeniero, la albañilería simple es solamente ladrillo y mortero, ¿no? Así es. Solo es ladrillo y mortero. La albañilería confinada es lo mismo, pero envuelto de un pórtico. La albañilería armada también es similar, solamente que está en el interior reforzada por acero y llenado con concreto. El muro arrioste o interacción tabique-estructura también es albañilería simple, pero metido dentro de un pórtico de concreto armado calculado con la norma de concreto armado, cosa que no vamos a ver acá. Y la albañilería laminar es algo diferente, algo novedoso. Su resistencia depende de la lámina insertada o externa, ¿ya? Ya ese tipo de estructuras no se calculan en esta norma, ¿eh? Lo que nosotros vamos a usar con lo que vamos a trabajar es con la albañilería confinada. Con esta es con lo que vamos a trabajar. No vamos a trabajar con otra más en el curso, ¿ya? El señor Jean-Pierre Ríos levantó la mano, sí, diga. Ingeniero, en la combinada usamos el King Kong, ¿no? En la confinada, sí, usted tiene diferentes tipos de ladrillo. Tiene el ladrillo común, ¿no? Tiene el ladrillo King Kong, que nació así, como un ladrillo grande, pesado y con un pequeño agujero en el interior, una pequeña cavidad era, así, ¿ya? No era un agujero que traspasaba todo, era solamente superficial, por arriba y por abajo, para provocar el asentado. Luego aparecieron los ladrillos de rejilla industrial, que tienen agujeritos chiquitos para que el mortero se meta entre ellos, ¿ya? A esto también se le llama el King Kong, ¿eh? El pandereta, que es el ladrillo tubular, ¿ya? Es un ladrillo tubular que tiene los agujeros acá, en esta cara, en las caras derecha e izquierda. El pandereta se utiliza en muros tabiques, en los tabiques. Ustedes ya saben que es un tabique, ¿no? ¿Se acuerdan? En madera, hablamos de eso, ¿no? Yo termino de construir mi casa de madera y digamos uno de los ambientes después quiero dividirlo en dos, ya, ese es un tabique. Ustedes tienen su vivienda de adobe, le meten un muro, después de haber construido el techo y todo, meten un muro en el medio, ese es un tabique, ¿ya?
En albañilería también es igual. Construyen toda la estructura del edificio y después meten un muro para dividir dos ambientes. Ese es un tabique. Los tabiques se construyen con pandereta. Los muros, todos estos muros que estamos viendo, escúchenlo bien, todos estos son muros portantes. Muros portantes porque llevan carga en su plano, sea vertical o sea carga lateral, pero llevan carga en su plano. Todos son muros portantes. Los tabiques son muros no portantes, porque solo llevan carga perpendicular a su plano. Recuerden que el adobe es un muro portante y como portante se le calcula con cargas en su plano, pero adicionalmente también se calcula con carga perpendicular al plano como si fuera un muro no portante, o sea, un tabique. ¿Ah? No se olviden de eso. ¿Ah? Alguien más levantó la mano. Ingeniero Juan, una consulta. En todo caso, los muros de tabiquería tampoco considerarían como arriostre. No, tampoco funcionan como arriostre. ¿Por qué? Porque los muros arriostre son muros que llevan carga en su plano. El pandereta, ¿por qué tiene el agujero a lo largo de él? Hagan de cuenta que ustedes tienen este ambiente, observen, estoy viendo en elevación, ¿ya? Y aquí veo una persona. Ahí está, ¿ya? Entonces esta persona ancla acá en las paredes ganchos, ¿sí? Y con una soga teje esto así, teje todo. Y construye un muro de soga, con soga, ¿ya? Con soga construye su muro, ¿no? Si ocurre un sismo, esta soga se va a batir como una sábana, ¿no? En la dirección de la pantalla, perpendicular a la pantalla, se va a batir como si fuera una sábana. ¿Ya? Igualito funciona el pandereta. Por eso es que el ladrillo pandereta tiene agujeros a lo largo, porque funciona como este muro de soga que acabo de dibujar. ¿Ya? No sirve para cargas en su plano, se aplasta. Imagínese usted varios tubos colocados, ahorita lo estoy dibujando, hay varios tubos así colocados uno encima del otro, y que usted los aplasta en forma perpendicular, se van a romper, igualito funciona el pandereta, no aguanta muy bien la carga en su plano, por eso no se le debe usar como muro portante. Algunos de ustedes ya estarán asustados, mi casa está hecho con esto, ya fui ya, querido, se me va a venir la casa encima. Tranquilo, hay formas de reforzar, y de eso vamos a hablar después, ¿no? ¿Okay? Solamente que cuesta, es lo malo. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí. Cuando dijo la parte de albañilería confinada, mencionó que el pórtico era delgado, se refería en la dirección del muro, ¿no? Porque en algunos casos he visto que en la otra dirección sí aporta rigidez y lo hacen como que más extendido la columna, por algo así. ¿Cierto? Ya, lo que pasa es que este pórtico, vamos a borrar esto por favor un ratito, para no confundir, ahí está. Ya, vamos a borrar esto un momentito. Ya está, ¿qué más? Confinamiento, ya está. Ya, a ver, decía, lo que pasa es que este pórtico que usted ve de acá, ya, del muro, que lo engloba al muro, ¿no? Que es muy delgado, y se calcula según la norma E070, no según la norma E060, en la E070 se calcula, este pórtico perpendicular al plano de la pantalla que usted está teniendo ahí, puede funcionar como pórtico de concreto armado. Entonces, en ese caso, en esa dirección perpendicular a la pantalla, si se calcula esta columna, por ejemplo, se calcularía según la norma E060. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpe, una consulta más. Sí. Veo ahí en la parte de confinada y arriostre, nosotros podemos hacer la diferencia en la parte constructiva, pero a la hora de modelarlo, ¿cómo haría la diferencia? Eso vamos a hablar también después. Hay formas de modelar los muros confinados y los muros arriostre. Los muros arriostre, usted los modela así. Modela su pórtico, digamos acá tengo un pórtico de 2 pisos y 2 tramos. ¿Ya? Ahí está, ahí lo está viendo en elevación. Entonces su muro arriostre, usted lo mete dentro así, como bielas. ¿Ya? Así. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Así. Y como el ladrillo, como la albañilería es un material frágil, no trabaja en tracción, trabaja en compresión.
Entonces, al colocar la diagonal así, significa que la carga viene de derecha a izquierda. ¿No? Así. ¿Sí? Después vamos a hablar cómo se modela realmente, porque cuando la carga va y viene, ¿no? Ahí vamos a hablar también eso poco a poco, ¿no? Pero usted lo modelaría así como está viendo, ¿no? Si usted lo modela con la carga no aquí, sino acá, usted está equivocado, porque aquí está trabajando en tracción, y no es así. El muro trabaja en compresión nada más. ¿Quedó claro? Ingeniero, gracias. ¿No? Después vamos a ir viendo poco a poco cómo se modela. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Pregunten todo lo que quieran. Mi Ingeniero, deber ya es decirles, no, esto lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero, ingeniero, sí, diga. y solo por casualidad, mencionó un reforzamiento. Le hago la consulta porque, bueno, yo vivo en Puno y acá tienen la costumbre generalmente de que las construcciones, las viviendas generalmente son con cimientos corridos Ujú, y con albañilería confinada, ¿no? Pero siempre los constructores, los maestros de obra acá, siempre solo para el primer piso ponen lo que es con muros portantes y los de pandereta los ponen como muros portantes para pisos en adelante, ¿no? Segundo, tercero. En todo caso, ¿cómo es el reforzamiento o qué se debe hacer? Ya, eso lo íbamos a ver después, pero ya que lo está mencionando, vamos a explicar rápido, aunque sea. Ya, lo que se hace, hay propuestas para reforzar eso. ¿Ya? Bueno, la propuesta más fea y la que definitivamente funciona más fácil es reemplazar todo el muro. Pero es difícil, pues imagínense, apuntalar todo y estar sacando ladrillo por ladrillo. Absurdo. ¿Ya? La otra propuesta es que usted al muro le coloque anclajes, ¿ya? Y le coloque una malla de acero o una geomalla, como las que se usan también en el adobe. ¿Ya? Y esto usted lo tarrajee con un microconcreto. ¿Qué es un microconcreto? Es simplemente cemento y arena gruesa, en proporciones de 1:3, 1:4, más o menos, ¿no? Bastante fuerte, o sea, no muy líquido, bastante pastoso como para tarrajear. Esa es la propuesta. Ahora, esto se ha estudiado en la Universidad Católica y en el CISMIT. Tengo entendido que han hecho 2 ensayos, creo, en la Católica y uno en el CISMIT, pero los ensayos han sido, creo, de 1 o 2 muros nada más. O sea, nada que concluya en algo útil para una norma, ¿ya? Pero, según esos estudios, cuando recuerdo haberlo leído, y nuevamente voy al punto, no hagan como yo hago, hagan como les digo. Anoten, apunten lo que averigüen, bájenlo, descárguenlo y archívenlo en un sitio bonito, bien ordenado, con índice alfabético y todo. Acostúmbrense a hacer eso, cosa que yo no hago. Bueno, la cosa es que en la lectura que hice de esos ensayos, encontré que sí, esta forma de reforzar los ladrillos pandereta, ¿ya? Daba buenos resultados. ¿Ya? Aumentaban la resistencia, imagínense, más resistencia daba que este de acá. Imagínense, más que el propio ladrillo King Kong. ¿Ya? Daba más ductilidad, pero no tanta ductilidad como lo da el ladrillo King Kong. Ese es el problema todavía. ¿Ya? Pero es una forma de reforzar. No está todavía, repito, definido como que, ay, esta es la forma que ya se encontró y de la forma definitiva, no. Son solo ensayos de 1 o 2 muros y eso no concluye a nada. Se necesitan hacer más ensayos. ¿Ya? Pero, por lo pronto, de lo que he encontrado, esa es la mejor forma hasta ahora. Pero ¿eso qué implica? Que usted tiene que quitar el tarrajeo de su vivienda, tiene que anclar varillas de anclajes, hay pernos de anclaje, meterle mallas de acero o geomalla, tarrajearlo con microconcreto, ¿no? Y así convertir su muro de pandereta en muro portante ya más dúctil, ¿no? Esa sería la manera. Pero repito, según esos 2 o 3 estudios que no son todavía concluyentes, porque se necesitan hacer ensayos en más muros y más condiciones y otros tipos de ladrillos más y diferentes tipos de mortero para llegar a una conclusión definitiva. Ahí hay, por ejemplo, una posible tema de tesis. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿No? Es caro, ¿no? Es caro, se habrá dado cuenta que hacer eso es carito. Pues. Por eso es que así nomás nadie refuerza. Pues. No sé si hay alguna Y otra. entre cambiar el muro, ¿ves? ¿Cuál me saldría más caro? ¿Cambiar el muro? Sí, cambiar el muro es mucho más caro. Es mucho más caro cambiar el muro. Porque tiene que Ok. apuntalar todos los pisos,
Tendría que empezar, no puede empezar de arriba hacia abajo. Uno dice, empiezo de arriba, pues no, pero abajo va a estar peor, pues va a sufrir más el muro. Se tiene que empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Tampoco se puede esto hacer indiscriminadamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el sistema estructural no solamente depende del propio muro, puede depender de los pórticos de concreto armado que estén ahí. Generalmente todas las casas tienen esta configuración, planta alargada. Los muros generalmente están acá. Uno acá, otro aquí y otro en el medio. ¿Eh? Así que lateralmente, en esta dirección, no hay nada que rigidice o que resista o que le dé seguridad estructural al edificio, visto en planta. Entonces, ¿qué tengo que usar? Pórticos. Pórticos. Entonces hay que ver qué muros son los que hay que convertir en muros portantes. ¿No? ¿Correcto? Lo que pasa es que las plantas alargadas posiblemente hacen que el ladrillo, que es de pandereta, trabaje poco, a poco esfuerzo, porque las plantas son muy alargadas, ¿no? Y eso puede ser la razón por la que todavía resisten muy bien, ¿no? Hasta que no ocurra un sismo como el que ocurrió, por ejemplo, en Pisco, pero aquí frente a las costas de Lima, ahí sí se va a ver todo cómo funciona de verdad, ¿no? Pero no hay que psicosearse tampoco, pues, ¿no? Uno se psicosea, no va a dormir tranquilo, y eso no es vida, pues. No es vida tampoco, pues. Pero esa es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente en los colegios se tiene que enseñar cosas, no necesita enseñarse, pues, sobre albañilería, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Oye, cuando tú vas a hacer un trabajo, contratas un profesional específico para esto. Para hacerte ver la cabeza o los nervios, un neurólogo. El estómago, un gastroenterólogo. Los ojos, un oftalmólogo, ¿no? General, medicina general. El cirujano es el que define todo al final, el que dice sí o no. Esas cosas mínimas deberían enseñar en un colegio, ¿no? Cómo haces por ejemplo, en mi caso, cuando yo estudiaba en el colegio, nos enseñaban a hacer solicitud, nos enseñaron a hacer oficios, nos enseñaron a hacer cartas, eso nos enseñaban en primaria, nos enseñaron a hacer contabilidad, cuaderno contable, balance, nos enseñaron a hacer manualidades para, por ejemplo, lo que ahora venden en internet, para hacer fiestas o para hacer jardines, colgantes, esas cosas nos enseñaban en el colegio, y el colegio era privado, no era ni siquiera nacional, ¿no? Antes, pues, ¿no? Pero eso se ha dejado, ¿no? Y ahí está, pues, el problema, ¿no? El problema viene eso, ¿no? Que uno dice, contrata un maestro, también pues, pero nada te cuesta asesorar a un ingeniero. Ingeniero, ¿qué sugiere acá? Haz esto, haz esto, haz esto. Mínimo, ¿no? No me va a costar mucho, ¿no? Bueno, lo malo es que también ha habido pues casos de malas experiencias con ingenieros, eso no lo discuto, ¿ah? Es por eso que la carrera de ingeniería civil es la de que menos prestigio tiene, la verdad, la verdad. Cutra se dice que hay ahí como decía, ¿no? Plata como cancha, Cutra como cancha. Eso es lo lamentable de la carrera, ¿no? Pero eso pasa porque es simplemente cuestión de educación, ¿no? Cuestión de casa, cuestión de universidad, cuestión del colegio. Ustedes están para servir a la población y de ahí ganar, no para servirse de ellos. Eso no es así. Usted trabaja, usted sirve y gana como debe ser, por su responsabilidad, porque usted va a cobrar por la responsabilidad. Usted no cobra por la cantidad de papel que entrega. Ese es otro error también, ¿no? Lamentable, es otro error, ¿no? Se piensa que hacer proyectos de ingeniería es como vender cebollita china o como vender papa, ¿no? Me pagan por kilo, no, pues no es así. Aquí como profesional a usted le pagan por su responsabilidad, pero difícil puede hacerle entender eso a veces a los mismos ingenieros. Imagínense pues a las personas que no son ingenieros para hacer entender. ¿Ya? Por eso es que vimos en el primer capítulo del curso sobre cuánto debo cobrar por un proyecto, ¿no? ¿Ya? Y hablamos también la realidad, ¿no? Para que después no digan que estoy hablando algo irreal. Bueno, no sé si hay más preguntas o dudas. Ingeniero, y en la práctica, esos muros de tabiquería, me imagino que sí deben resistir al menos algo, ¿no? Sí, sí resisten algo, pero lamentablemente no tienen la resistencia del muro de rejilla industrial o de ladrillo macizo, ¿no?
Y lo peor es que no tienen nada de ductilidad. Ese es el principal problema, ¿no? Resisten algo, pero tampoco no es un montón. No, la diferencia, la relación entre uno y otro, no la sé exactamente. No tengo un porcentaje como para decir, ¿no? Pero no creo que sea de una relación de 1 en 2. No creo. Debe ser que los ladrillos de pandereta se resistirán, pues, ¿cuánto? El 60 o 70% de un ladrillo macizo. Asumo. Solo estoy estimando, no estoy diciendo que así es. Yo eso estimo en función a esos ensayos que les mencioné, porque si con ese microconcreto resiste más que un ladrillo, más que un muro de ladrillo macizo, imagínense, ¿no? Claro que al final no es del todo dúctil, ¿no? Es de todas maneras algo frágil, pero si resiste así, entonces tampoco creo que la diferencia es muy alta, ¿no? Pero no es recomendable construir con pandereta. Por eso es que la albañilería confinada o la albañilería se sugiere levantar solo hasta 4 pisos o 5 como máximo. ¿Ah? Más de eso no da mucho ya la albañilería, ya no ayuda ya. ¿No? No sé si hay más preguntas. Comentó sobre la ductilidad, ¿no? O sea, que no, ese pandereta no aporta mucha ductilidad, me parece. No, así es, su ductilidad es muy baja. En cambio, la albañilería confinada, su ductilidad es alta, así como el de la albañilería armada también es dúctil, es bastante alta. El muro a riostre tiene la ventaja de que usted así evita construir placas de concreto armado. Usted puede construir pórticos y los rigidiza con esos arriostres, ¿no? El problema es que su resistencia es baja, porque depende del propio arriostre, ¿no? En cambio, la placa de concreto armado sí es más resistente, ¿no? Ingeniero, y como yo le comenté, ¿no? Acá generalmente acostumbran del segundo piso en adelante a los muros portantes ponerle los de tabiquería, ¿no? Y yo me pregunto, capaz sea porque, bueno, acá en Puno no, el sismo no es muy considerado, ¿no? ¿Puede ser por eso o...? No, es solo, ya es una costumbre ya. El muro portante tiene que ser de ladrillo quincón o ladrillo macizo, no puede ser de pandereta, ¿ya? El pandereta solo se diseñó para que funcione como tabique, así como el ejemplo de la soga. Por eso es que el agujero es a lo largo, esa es la razón, ¿ya? El agujero no es perpendicular a la cara de asiento, es paralelo a la cara de asiento. Por la razón que les puse ahí del ejemplo del muro este de soga que ustedes construyen entre dos paredes, ¿no? Es esa la razón. Es una costumbre nada más, que se piensa que como es más ligero, lo pongo arriba, ¿no? Tiene cierto sentido, ¿no? Pero no es una buena práctica, ¿no? Tal vez en el último piso sí, ¿no? Pero ahí nomás acaba todo el edificio. Pero no es sugerible ponerlo como soporte. No es lo recomendable. Una consulta, para los volados entonces, sí, casi siempre he visto que usan ladrillos pandereta, en la parte de los volados, en la parte frontal de las casas. Claro, ahí sí está bien, Así, ¿no? perfecto. Claro, porque es tabiquería. No lleva carga en su plano, lleva carga perpendicular a su plano, ¿no? Y ahí ya también tiene que usar columnetas para poder agarrar el ladrillo. Así como el adobe necesita bordes arriostrados, la albañilería que se utiliza en la tabiquería necesita también sus arriostres. Ya las columnas ya no pasan a ser confinamientos, se les llama arriostres ya, en el caso de los tabiques, ¿no? Ingeniero, Sí. Disculpe, dentro del tema del asentado de los ladrillos, ¿el diseño de un buen mortero también aporta o podría disminuir su rigidez, no? El mortero es fundamental y eso vamos a ver también rápido, pero rápidamente lo iba a explicar. El mortero es fundamental para el ladrillo, para el muro. No el ladrillo en sí, es el mortero. Eso lo sabían los romanos y lo entendió bien Brunelleschi cuando diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia, que creo que mencioné en los primeros clases, y lo vamos a volver a ver ahora en albañilería, ¿ya? Ellos lo sabían muy bien. El mortero es fundamental, no puede ser muy grueso ni muy delgado, ¿ya? Ingeniero, disculpe, también tengo otra consulta. Acerca de las columnetas, como usted ha mencionado, tengo entendido que también quizás se colocan para soportar puertas
Entonces, ingeniero, pero esas columnetas necesariamente tienen que apoyarse sobre alguna viga o algún muro, o pueden nacer, por ejemplo, de en medio de una losa. Pueden ¿Qué nacer de una consideraciones? losa. Pueden nacer de una losa y terminar en la parte superior, pero tienen que ser muy delgados y poco conectados al entrepiso. Eso sí vamos a hablar cuando veamos el tema de muros no portantes. ¿Ya? Porque nosotros vamos a ver muros portantes y después muros no portantes, cómo se calculan, ¿ya? Y cómo se construyen también. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Pero sí, se pueden anclar, ¿ya? Muchísimas preguntas. Sí, ingeniero, también tiene otra consulta. En un curso de ingeniería estructural nos había mencionado que las vigas chatas no aportan, dado su dimensión, no aportan mucha rigidez al modelo estructural, por lo que quizás no se modelan, ¿no?, dentro del programa, pero más es como un tema constructivo, ¿no? En ciertos lugares. Quizás ese ingeniero también puede ser, por ejemplo, cuando tenemos muchos muros dentro de un paño. Ya. Mire, eso de las vigas chatas es un tema constructivo en cuanto a nombre, pero viga es viga porque tiene acero en el interior, tiene concreto y tiene estribo, ¿ya? Si la losa es una losa maciza, no va a haber mucha diferencia, pero si la losa es una losa aligerada, esa viga chata sí tiene importancia porque tiene más rigidez que la propia losa. Si hiciéramos caso a lo que usted le mencionó en el ingeniero en ese curso, ¿no? Significaría, por ejemplo, que no existirían el sistema de losas sin vigas. Existen sistemas de losas sin vigas. Losas soportadas por columnas o soportadas por muros. Existen estructuras aquí en nuestro país hechas de esa manera todavía, ¿ya? No existen, ojo, no está, según la norma no se puede usar losas sin vigas con columnas, pero no dice nada de muros, y de muros sí hay un montón, de edificios modernos inclusive, ¿ya? Entonces, imagínense, si existen sistemas de losas sin vigas, ¿no? Donde la losa funciona, imagínense una viga chata, ¿por qué no va a funcionar? Funciona la viga chata, ¿ya? También da rigidez, da aporte, aporta por si acaso, ¿ya? No es que no aporta, aporta. Solo que si la losa es losa maciza, definitivamente no hay diferencia, ¿ya? Ahí sí no hay diferencia, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, Ingeniero, eso entonces, de las losas sin vigas, ¿son los capiteles o es otro tipo de losa? Los capiteles y los ábacos son una forma de reforzar la losa. Usted tiene una columna, tiene una losa encima, ¿no? Este es el capitel, cuando usted ensancha la losa. Perdón, este es el ábaco, el ábaco. Y el capitel es este, así, ¿ya? El ábaco sirve para que la losa tome más cortante alrededor de la columna. Y el capitel, que es inclinado, sirve para rigidizar la losa en este extremo, porque de repente el momento flector ahí es muy grande, ¿ya? Y también puede usar usted la mezcla de los dos, o sea, puede usar dos cosas a la vez. Un ensanche, o sea, un ábaco y también un capitel, ¿ya? ¿Sí? Y no solamente existe losas con columnas, existe más losas con muros, eso sí existe un montón, ¿ya? Y todavía existen hasta la actualidad, ¿ya? ingeniero, Sí. disculpe, justamente en este tema había leído que quizás la colocación de los abacos capiteles quizás evita un poco, reduce el efecto del funcionamiento sobre Así es, las así es, losas, ¿no? así es, pero sirve específicamente uno para cada caso. El ábaco, el ensanche para el cortante y el capitel para el momento. Pero los dos al final, si se da cuenta, funcionan para ambos a lo mismo, ¿no? Pero específicamente cada uno está hecho para eso, ¿no? Ingeniero, ¿y esa parte tiene algún reforzamiento especial o...? No, solamente es más concreto y más acero. En el caso del capitel, el acero está inclinado acá. Y en el caso del ábaco, el acero va aquí, así. Un refuerzo más con su malla y todo. Es como un ensanche de losa, ¿no? Aunque no lo crean, este sistema de columnas con losas se usa en muchos edificios, ¿ah? Ustedes no lo ven, está en la cimentación. Porque la cimentación, las losas de cimentación son eso, son losas sin vigas, ¿no? Así que los ingenieros no pueden decir que eso no está prohibido usar, lo usan, lo usan.
Ahora, visto, sí también, pero no con columnas, sino con muros. ¿Ah? Con muros, eso sí hay. Los muros de ductilidad limitada tienen losas que son macizas. Ahí tienen ustedes el sistema de losas sin vigas, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, paramos acá porque son más de las 10, ahora sí tengo el otro curso y ustedes también se han quedado aquí. Muchas gracias, más bien, nos estamos viendo. Cuídense, gracias. Cuídense. Nos vemos hasta el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Gracias, ingeniero. Hasta luego. No, gracias a ustedes.